Administrativando Abogados. Imagínese que le han contratado recientemente por parte de una administración, en teoría para realizar alguna labor, pero resulta que esa contratación es a través de una concesionaria. ¿Y si la administración y la concesionaria terminan su vinculación? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la situación de un trabajador? Para responder a esta pregunta contamos hoy con David. Hola, David. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos para resolver estas dudas que pueden ser tan frecuentes en estas personas que sean contratadas de esta manera. Así que es un poco la pregunta inicial que te quería hacer. ¿Qué ocurriría con un trabajador en estos casos? Como dices, es algo muy extendido. Vamos a explicarlo un poco por aterrizar el tema. Es muy habitual que las administraciones públicas, para prestar determinados servicios a la ciudadanía, en lugar de hacerlo directamente con sus propios trabajadores, funcionarios o personal laboral, liciten contratos de gestión de servicios públicos, es decir, concesiones de servicios. Y a través de los trabajadores de esas empresas privadas concesionarias, prestan el servicio público. En esto muchas veces hay mucha demagogia porque se dice, ¿se ha privatizado el servicio público? No, no se ha privatizado. El servicio sigue siendo público, solo que en lugar de prestarlo la administración directamente con su personal, lo externaliza y lo presta con personas de una empresa privada. Es muy habitual en muchos ámbitos. Por ejemplo, servicios de atención telefónica, los llamados call center, servicios de limpieza, servicios de mantenimiento, servicios de vigilancia de seguridad, servicios incluso de conducción de ambulancias. Eso es muy habitual. ¿Qué ocurre? Claro, que cuando finaliza el plazo de la concesión, es decir, cuando finaliza el contrato de gestión de servicios públicos, porque no puede ser eterno, siempre tiene un plazo de finalización, la administración pública se enfrenta a una decisión. O bien licita de nuevo este servicio, este contrato de gestión de servicios públicos, o bien asume ella misma la gestión de ese servicio. Si toma la primera decisión, toma la primera opción y vuelve a licitar el contrato de gestión de servicios públicos, la misma empresa que la concesión anteriormente puede resultar adjudicataria. Bueno, bien, entonces no hay pasa nada, se sigue prestando por la misma empresa. Pero puede ser que la concesionaria pierda la adjudicación del contrato y llegue otra empresa concesionaria, otra empresa que licite y se lleve el contrato. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esos trabajadores cuando cambia la empresa que esté prestando la concesión de servicio público? Bueno, pues para eso está el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores dice que cuando cambia la titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma e independiente, los trabajadores y trabajadoras de esa empresa van a ser los trabajadores de la nueva empresa que entra. Es decir, la empresa que entra se subroga con la empresa anterior. Y esos trabajadores y trabajadoras mantienen todos sus derechos exactamente igual como los tenían con la anterior empresa. Hasta aquí no hay ningún problema. Entra como en el fútbol. Entra uno, sale otro. Sale una empresa concesionaria, entra otra y se queda con los mismos trabajadores. Pero, ¿qué ocurre cuando la administración opta por la segunda opción? Es decir, ya no licita un trato de gestión de servicios públicos, ya no licita una concesión administrativa de servicios y lo que hace dice, no, ahora voy a ser yo quien preste ese servicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se aplica el artículo 44 porque estamos hablando de que el empleador, el nuevo empleador es una administración pública. No, el artículo 44 se vuelve a aplicar. Y aquí lo que ocurre es que la administración pública se subroga con la empresa que estaba prestando ese servicio público. Y aquí es donde viene la gracia, porque por arte de magia, es un poco una broma, ¿no? Pero por la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores que eran de esa empresa privada se convierten en trabajadores de la administración pública, es decir, en empleados públicos. El Estatuto Básico de Empleado Público, sin haber superado ningún procedimiento de selección que respete los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son principios constitucionales, recordemos. Entonces, ahí es donde está el problema y ahí es donde está el debate que ha tratado de resolver recientemente el Tribunal Supremo, la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, una sentencia en casación, la sentencia 32/2025 de 16 de enero, que entra a fondo en este debate. ¿Y nos puedes explicar? Estaba pensando en todo lo que nos estabas explicando, todas las posibilidades que puede haber y ciertamente estaba pensando en los trabajadores que se quedan en esa situación. Así que mi siguiente pregunta es, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues en esta sentencia, lo que entra el Tribunal Supremo, vamos a analizar un poco los hechos antes para ponernos en situación. Eras una vez la Generalitat Valenciana que en 2003 adjudica un contrato de gestión de servicios públicos, una concesión administrativa, a una serie de empresas constituidas en UTE, en Unión Temporal de Empresas.
para la gestión del servicio de salud de un área de salud de la Comunidad Valenciana, en concreto el área de salud de Alcira, que engloba el municipio de Alcira y varios municipios de alrededor. Ese concesión administrativa, evidentemente, tiene un plazo de finalización. Y en 2018 finaliza la concesión administrativa que se había llevado esta UTE. Y la Generalitat Valenciana, entonces, opta por la segunda opción. No licita de nuevo el contrato para dárselo a otra empresa privada que siga gestionando ese servicio de atención sanitaria en áreas de salud de Alcira, sino que dice, ahora lo voy a hacer yo. Entonces, claro, viene la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Es la administración pública la que se subroga con esa UTE, con esa empresa, esas empresas privadas, y asume a los trabajadores. Pero ¿cómo los asume? Dicta un decreto. En ese decreto que dicta en 2018, lo que hace la Generalitat Valenciana es calificar a estos trabajadores que asumen, por utilizar el artículo 44, al subrogarse, los califica de personal laboral a extinguir. A extinguir. Como te dicen, ahora es un oso polar, ¿no? O sea, personal laboral a extinguir, estás a extinguir. ¿A extinguir hasta cuándo? Pues hasta la extinción del vínculo laboral en base a la aplicación, a la legislación aplicada. Y que solo adquiriría la condición de personal propio de la Generalitat si superan los procedimientos correspondientes del Estatuto Básico del Empleado Público. Ocurre que este decreto de la Generalitat Valenciana es recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana. El TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, desestima el recurso y este sindicato independiente recurre en casación al Tribunal Supremo, que es la que dicta la sentencia que estamos tratando. Ujú. ¿Y cuál es la cuestión con interés casacional objetivo en este caso? Ahí está, ¿cuál es el debate? ¿Cuál es la duda a la que se enfrenta el Tribunal Supremo y que lo justifica que se decida entrar en el fondo del asunto y dictar sentencia? Identifica dos, el Tribunal Supremo. En primer lugar, si la Generalitat Valenciana, es decir, una administración pública, por decreto puede calificar a una serie de trabajadores, un grupo de trabajadores, como personal laboral a extinguir, en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y cuando sucede esta situación. Una empresa concesionaria finaliza su contrato y la administración pública asume la gestión directa del servicio. Esa es la primera. La segunda es si este grupo de trabajadores, este personal laboral a extinguir, puede ser calificado como personal laboral a todos los efectos del Estatuto Básico del Empleado Público. Este es el debate, estas son las dos cuestiones que debe responder el Tribunal Supremo en esta sentencia. Y entonces, ahora sí te puedo preguntar, ¿y cuál es la solución que estima oportuna el Tribunal Supremo? Lo que aducía en su recurso el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana es que calificar a este personal, a este grupo de trabajadores y trabajadoras como personal laboral a extinguir suponía una muerte anunciada. Pero el Tribunal Supremo no comparte esa visión. En primer lugar, parte de una cuestión principal. Aunque lo que está recurriendo el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana es el decreto, dice el Tribunal Supremo, no, había una ley previa, había una ley del año 2017 en el que hay una disposición adicional en el que ya se trata este asunto. Es decir, es el legislador de la Comunidad Valenciana, no el gobierno de la Comunidad Valenciana, el legislador de la Comunidad Valenciana el que calificó al personal laboral que está destinado al área de salud de Alcira como personal laboral a extinguir. Por lo tanto, no es el decreto recurrido, sino una ley. Pero lo más importante es lo que dice a continuación el Tribunal Supremo. Este personal, que se califica como personal laboral a extinguir, en ningún momento ni el decreto ni la Generalitat Valenciana ha vulnerado sus derechos laborales. Se ha aplicado el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el decreto es el que dice que ese personal se incorpora con todos sus derechos y obligaciones a la Generalitat Valenciana y que es a extinguir porque se podrá extinguir su relación laboral, claro, como la de cualquier otro trabajador siempre y cuando por los cauces y por los motivos que establece el Estatuto de los Trabajadores. Baja voluntaria del trabajador, jubilación, despido, con indemnización, evidentemente, si es despido objetivo o despido improcedente. Por lo tanto, dice el Tribunal Supremo, aquí no se está vulnerando los derechos laborales de nadie. Este personal se incorpora a la Administración, a la Generalitat Valenciana, y queda encuadrado como personal laboral al que es aplicable el Estatuto Básico del Empleado Público y al que es aplicable todos los derechos que establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero ratifica o de alguna manera justifica que se califique de personal laboral a extinguir. ¿Por qué? Porque dice, pueden ser extintas la relación laboral por las causas del Estatuto de los Trabajadores. Pero si se extingue, y esto es más un aviso a la Comunidad Valenciana, a la Generalitat Valenciana, cuando se extinga el contrato de nuestros trabajadores, la Generalitat Valenciana no va a poder acudir a los procedimientos de contratación del Estatuto de los Trabajadores, porque ya estamos hablando de personal laboral. Va a tener que acudir a los procedimientos de selección del Estatuto Básico de Empleado Público para sustituir a esos trabajadores y cubrir las vacantes. Y por lo tanto, aquí se garantizan tanto los derechos de los trabajadores
como los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que son aplicables a todos los procedimientos de selección de la administración pública, sean para personal funcionario o sea para personal laboral. Pues muchísimas gracias por habernos explicado estas situaciones que se producen, como decías al inicio, con mucha frecuencia y concretamente esta interesantísima sentencia. Muchas gracias, Blanca, ha sido un placer.